En este video vamos a hablar acerca de la organización del sistema nervioso. El cerebro está conformado por 180.000 millones de células, en el cual 80.000 ayudan a lo que es el procesamiento de información y 15.000 están conectadas a otras neuronas. Es la visión del sistema nervioso. Está compuesto por diferentes partes de una manera individual y en conjunto, con respecto a distintos aspectos que lo conducen. Se dice que el cerebro de un embrión tiene su origen lo que viene a ser de aquí, una célula madre o también llamada célula germinal. Estas células y su progenitora da origen a diferentes tipos de células y además pueden dar suplentes células adicionales, como una de ellas puede ser la zona ventricular. El embrión que se desarrolla aquí da origen a lo que viene a ser una célula percusora, formado por dos tipos primitivos de células que vienen a ser llamados los blastos. En estos blastos se diferencian células neurales y células neurogliales. Neurales tenemos de dos tipos de neuronas, que son las interneuronas, como podemos observar en esta forma, y las neuronas de proyección en esta otra forma. Dentro de las neurogliales tenemos también otras divisiones que son oligodendrocitos y androcitos. También dentro de lo que tiene que ver con la forma y tamaño, tenemos otros tipos de neuronas, como podemos observar aquí la neurona bipolar, que esta la podemos encontrar en la retina, y aquí tenemos otro tipo de neurona en la cual podemos encontrar la neurona somática, que la podemos encontrar dentro de lo que son las piel y los músculos. Estos tres tipos de neuronas, esta se llama asociativa, que la encontramos en el tálamo. La de aquí se llama pirámide y la encontramos en la corteza, y la que observamos en esta de aquí se llama Purkinje, que la encontramos dentro del encéfalo. La neurona motora, esta la encontramos especialmente en lo que viene a ser en la médula espinal. Esta es encargada de enviar la información desde el cerebro a la médula espinal hacia los músculos. La sustancia gris y blanca y reticular, esta la podemos observar dentro del cerebro. Como podemos aquí observar, aquí tenemos un cerebro y hacemos un corte frontal, en lo cual aquí tenemos el corte del cerebro, en el cual podemos observar aquí la sustancia, lo que es la sustancia gris, en lo que podemos ver en esto de aquí, y la sustancia blanca y la sustancia reticular, en lo cual dice que la característica para que se den ese tipo de forma de color que le tomen es de acuerdo, dentro de lo que es la sustancia gris, es de acuerdo a los capilares sanguíneos que hay dentro de los mismos. Entonces da este tipo de sustancia. Dentro de lo que es la sustancia blanca, principalmente da esto porque está lleno de muchos axones. Y cuando se da los reticulares, es una mancha como gris y blanca, en lo que contiene los cuerpos celulares y muchos axones. Son los núcleos, nervios y tractos. Se dice que los núcleos es un conjunto bien definido de cuerpos celulares que presentan una característica única. Algunos grupos de estas células están organizadas en una estructura lineal, lo que se llaman capas. Dentro de lo que es los tractos, dice es un conjunto que está formado de axones que se proyectan desde el núcleo o también salen de los mismos. Y dice que los nervios son las fibras y tractos que entran y salen del sistema nervioso central hacia los músculos. De la descripción del cerebro. Como podemos observar, el cerebro, la parte superior de arriba se llama superior o ventral, la parte de acá atrás se llama posterior, la parte de adelante se llama anterior, la parte de abajo se llama ventral, y la parte externa se llama lateral, y la parte interna, lo de adentro, se llama medio. El enfoque sobre el estudio de la anatomía. Dice que muchos de los científicos han utilizado estos enfoques para ir reconociendo la estructura de lo que viene a ser el cerebro. Primeramente hubo el primer enfoque comparativo que estudia la evolución de lo que es el cerebro
desde la médula primaria hasta llegar a la maraña de los nudos, como decir, de los animales comenzaron ir estudiando de poco en poco al cerebro hasta llegar hasta la actualidad, hasta nuestro cerebro, para ir comprendiendo cada una de sus estructuras. El enfoque evolutivo busca las características complejas de cada una de lo que está conformado el cerebro. El análisis citoarquitectónico, como su palabra mismo dice, es cómo está conformado el cerebro, es decir, por tamaño, forma. Estudio de las funciones es el estudio a pesar de que ya anteriormente en el otro enfoque ya se estudia lo que es la estructura. Aquí en de aquí funcional va a permitir conocer cómo funciona cada uno de esto, ya sea el lóbulo frontal, parietal. Seguimos hablando sobre el origen del desarrollo del cerebro. Antes dice que el cerebro comenzaron a estudiar desde los primates, como ellos fueron los reptiles, cómo podemos los animales desarrollaban más lo que es el proencéfalo, que se encuentra en el cerebro anterior, el mesencéfalo, que se encuentra en el cerebro medio, y el rombencéfalo, que se encuentra en el cerebro posterior, y aquí tenemos lo que es la médula espinal, el cual el prosencéfalo es sobre la auditiva, el mesencéfalo es de la vista, y el rombencéfalo son encargados de los movimientos. Como podemos observar aquí otro tipo de cerebro, que estos se hicieron con algunos mamíferos como son las ratas. Aquí ya se adoptó o se amplió lo que viene a ser el tencéfalo en el cerebro terminal. Aquí se ampliaron igualmente el diencéfalo, que es el cerebro central, que se encuentra dentro del cerebro central, el mencéfalo, que es en forma de un puente que da también origen al mesencéfalo. Y tenemos la médula espinal. Y llegamos a lo que es hoy en día es nuestro cerebro, que está dividido por cuatro partes. Como tenemos en la parte de aquí, que es esta parte de aquí, tenemos el encéfalo, la de aquí tenemos el mencéfalo, esta de aquí tenemos el metencéfalo, lo que podemos observar aquí es el mielencéfalo, y aquí tenemos lo que es la médula espinal. Seguimos hablando sobre lo que viene a ser la médula espinal. Se dice que la médula espinal está conformada por 30 segmentos, 8 que vienen a ser cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares y 5 sacros. Cada segmento se conecta a través de fibras nerviosas. Los segmentos cervicales son los que controlan los miembros superiores. Los segmentos dorsales son los que controlan el tronco, y los segmentos lumbrales son los que controlan los miembros inferiores. En esta gráfica podemos observar un corte de lo que viene a ser la médula espinal. Como podemos observar aquí, las fibras que ingresan en la parte posterior de la médula espinal transmiten información de los receptores sensitivos, del cuerpo. A medida que esto va avanzando, ingresan a la médula espinal, estos forman un haz de fibra denominada asta posterior. De aquí, las fibras que van abandonando la parte posterior de la médula espinal, llevan información desde la médula muscular, que forman la asta posterior, y estos son enviados por una neurona motora. Continuando con la explicación, tenemos la corteza cerebral. La corteza cerebral, ¿por qué se le llama corteza? Porque es una placa muy dura que los anatomistas la llamaban como una capa externa. La corteza cerebral es la mayor parte del cerebro, ya que esta conforma el 80% de lo que es el cerebro. La corteza cerebral tiene un área de 2.500 centímetros cuadrados y un espesor de 1.5 a 3 milímetros. La corteza cerebral nos dice que tiene unos rasgos principales, que son fisuras, surcos y circunvoluciones. Las fisuras son hendiduras prolongadas que se encuentran en la corteza cerebral,
Los surcos son unas hendiduras pequeñas, pero que no separan no separan los lóbulos, no separan las áreas. Y tenemos las circunvoluciones que son las protuberancias de la corteza cerebral. Aquí nosotros podemos observar lo que son las hendiduras. La fisura es, por ejemplo, cuando se separa un lóbulo de otro. Los surcos son hendiduras pequeñas, como estas de aquí, chiquitas, y las circunvoluciones son las protuberancias, esto que nosotros podemos observar como si fuera algo arrugado. Nos dicen los anatomistas también que la corteza cerebral es más parecida a un papel arrugado, una bola de papel arrugado. La corteza cerebral además nos dice que tiene circunvoluciones por cada lóbulo, es decir, que cada lóbulo tiene sus propias circunvoluciones, sus propias protuberancias. Ya. Pero antes de explicar lo que son las circunvoluciones en cada lóbulo, tenemos que explicar cómo está dividido el cerebro. El cerebro, en primer lugar, está dividido por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Este consta de más de 4 lóbulos, que son el lóbulo temporal, lóbulo parietal, lóbulo frontal y lóbulo occipital. Los hemisferios, cada hemisferio tiene su propia función. El hemisferio derecho, que se encarga de la creatividad, tiene todas las áreas que son asociadas con la creatividad, y el hemisferio izquierdo, que es asociado con la lógica. Ahora sí, continuando con lo que son las circunvoluciones, tenemos que decir que cada lóbulo tiene sus propias circunvoluciones, es decir, sus propias protuberancias. Tenemos que en el lóbulo frontal existen 4, que son frontal medio, frontal inferior, la postcentral y la frontal superior. Tenemos también que existen en el lóbulo parietal, que son 5. Estas cinco protuberancias están divididas de la siguiente manera. Lóbulo parietal, dos lóbulos que son parietal superior y 2 inferiores. También tenemos la supramarginal, la angular y la postcentral. Tenemos que decir también que estas protuberancias van a determinar mucho la cantidad de células que las conformen. Hay una investigación que dice que las protuberancias tienen sus propias funciones, pero esto todavía no es tan comprobado. Continuando con la explicación, nos dice que también tenemos lo que es cómo es la función o es la manera en que nosotros recibimos información en el cerebro. Para esto tenemos células aferentes y eferentes. Las aferentes, que son las que recibimos información, y las eferentes, que son las que emitimos órdenes. Tenemos que las aferentes, por ejemplo, puede ser cuando una persona siente dolor por un estímulo externo, como puede ser un pinchazo con una aguja. Recibimos la información por medios sensitivos, que llevará la información a nuestro cerebro, y emitirá una orden motora, que puede ser el alejarnos o tracción. Aquí podemos observar un ejemplo que es con la lluvia. Con la lluvia, recibe información sensitiva por las células aferentes y emite una orden por las células eferentes. Con esto nosotros podemos tener lo que son mapas de proyección. Con lo que he dicho de aferentes y eferentes, construimos este mapa, que es el recorrido de los axones de los sistemas sensitivos hacia el cerebro, y el recorrido que va desde la neocorteza, o sea, la nueva corteza, hasta los sistemas motores del tronco encefálico y a la médula espinal. Es decir, que la médula espinal cumple una gran función en nuestro diario vivir, puesto que todo lo que nosotros recibimos llega a la médula espinal y emite una orden. Como mi compañera ya les explicó, la médula espinal tiene cada ramificación, por así decirle, tiene una función específica o algo que le corresponde.
Ahora continuando tenemos que aquí es como el cerebro está dividido para cada función. Son las áreas de Brodmann. ¿Qué son las áreas de Brodmann? Las áreas de Brodmann acuñó este término diciendo que cada parte del cerebro cumple una función específica. Él las dividió por números. Algunas que cumplen funciones de visión, otras auditivas, otras de sensaciones corporales. La corteza dice que está dividida por células, como ya dije, que las conforman. Este nódulo de la corteza está denominado como sitio arquitectónico, como ya también les explicó con anterioridad mi compañero. Tenemos lo que son las conexiones entre las áreas corticales. Nos dice que existen 3 tipos de conexiones entre estas áreas. La primera es conexión entre una parte de un lóbulo con otra. Como podemos observar en el gráfico, es como es este de aquí. La segunda conexión es cuando se da de un lóbulo con otro lóbulo. Y la tercera conexión es cuando se da entre hemisferios. Si una lesión ocurre en una de estas vías, se puede afectar a otra área, porque si surge una lesión, surge un trastorno y no solo va a afectar a una sola área, como ya les había explicado, porque todas estas conexiones se encuentran vinculadas a otras áreas, como pueden ser la audición, el tacto, así que es muy perjudicial si es que ocurre estas lesiones. Ahora les voy a explicar lo que es el lóbulo límbico y los ganglios basales, los cuales conforman lo que es una corteza cerebral. El lóbulo límbico o sistema límbico, este término fue acuñado por Broca en 1878. El lóbulo límbico es el encargado de las emociones, de la memoria y de factores olfativos. El lóbulo límbico está conformado por 3 partes primordiales, que son la circunvolución singular, el septum o tabique y el hipocampo. Los ganglios basales, en cambio, son los de acá, tienen esta figura que todo esto trabaja en conjunto con el sistema límbico. El sistema límbico termina, o lóbulo límbico termina justo antes de la amígdala, la cual controla situaciones de miedo. El cerebro nos dice que también está, como antes lo dije, tiene 2 hemisferios, que son hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Existe un entrecruzamiento de hemisferios. El entrecruzamiento de hemisferios es simplemente que el hemisferio derecho controla funciones de nuestra parte física izquierda y viceversa. Por ejemplo, que nos dice que el hemisferio derecho controla nuestra mano izquierda y el hemisferio izquierdo nuestra mano derecha. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la protección, tanto del cerebro como es de la médula espinal. La médula espinal está protegida, como ya les decía mi compañera, por lo que son las vértebras, que son una estructura muy dura que mantiene segura a la médula espinal. En cambio, en el cerebro encontramos varias capas que lo cubren. En primer lugar tenemos que es el cráneo. El cráneo es una estructura muy densa, que es la más gruesa, que podemos observar aquí, que es la que recubre a todo el cerebro. Por siguiente tenemos lo que es la dura madre o madre dura. Tenemos la aracnoides, que llamada así por decirle que se parece a una tela de araña. Y la pía madre, que es así llamada por decirle madre blanda. Por consiguiente tenemos que el cerebro se encuentra rodeado por un espacio debajo de la pía madre y entre el cerebro, es decir, que se encuentra en medio de estos dos. Esta parte de aquí se encuentra situada como una sustancia que es llamada cloruro de sodio, es una sustancia muy fuerte. Por último, tenemos que está recubierto por una barrera hematoencefálica o capilares sanguíneos. Estos capilares sanguíneos son una estructura unida entre todos estos capilares que no permiten que otras sustancias ingresen ni otras sustancias salgan. Además, nos dice que toda esta protección es muy necesaria. ¿Por qué? Porque esto nos cubre de impactos, de lesiones.
Además tenemos el líquido cefalorraquídeo, que es lo que yo ya les dije, que es una sustancia muy fuerte que es conformada por el cloruro de sodio. Esto es todo lo que nosotros podemos explicarles acerca de lo que es la corteza cerebral y lo que es el sistema nervioso. Es importante recalcar que no solo el cerebro es el que tiene lo que nos provee a nosotros las distintas funciones, lo que nos permite realizar distintas actividades en nuestra vida, sino que esto todo se realiza en una función correlacionada tanto en lo que es el cerebro con la médula espinal y también con factores externos, como les decía, de aferencia y de deferencia. Todo esto se concluye y se hace con una sola función.